Buenos días, ¿cómo están? Gusto verlos. ¿Cómo pasaron la semana? Ya pasó la lluvia, ¿verdad? El Señor es bueno y nos ha dado un hermoso día y qué bueno ver a todos ustedes aquí, sonrientes, guapos, alegres. Pues hasta aquí nos ha traído el Señor con vida y bendición. Somos muy privilegiados. Y ahora no tenemos que regar el pasto por algunos días, ¿verdad? Y todo va. Lo malo es que después hay que cortarlo muy seguido. Así es que qué bueno verlos, es un privilegio estar con ustedes y compartir en este lugar tan bendecido de tener tantos maestros excelentes y somos tan privilegiados. También damos la bienvenida a los que nos ven por las redes sociales, el internet. Es una bendición poder publicar esto a muchas partes y algo que hace unos cuantos años no se podía hacer, ¿verdad? Pero quiero compartir con ustedes hoy en esta mañana precisamente lo que Jaciel acaba de decir, lo de la carta, el libro de los Filipenses. Pues Pablo fue un hombre extraordinario y las cartas que él escribió, una de sus cartas favoritas mías es esta carta a los Filipenses. Es una carta conocida por ser que habla mucho del gozo del Señor, a pesar de que Pablo estaba en la cárcel, estaba sufriendo. Pablo antes de conocer a Cristo tuvo una vida fácil, ¿verdad? De privilegiado, tenía mucho estudio, conocimiento, posiciones muy importantes en la sociedad, pero ya conociendo a Cristo sufrió mucho, viajó mucho y no es que estaba de vacaciones. Hoy día viajamos con mucha comodidad, sino que pasó muchas décadas, probablemente unos 30 años, pues con una vida bastante difícil, siendo encarcelado, azotado, naufragado, apedreado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, Filipenses es conocido por una carta de mucho gozo, a pesar de que Pablo estaba en la cárcel, y también es la carta donde Pablo expresa más amor, cariño, como acaba de decir Jaciel. Él sentía mucha cercanía y amor por la gente en Filipos y ellos habían sido muy buenos con él y lo habían apoyado y sí, eran colaboradores con Pablo y él a través de la carta expresa ese cariño. Tengo mucho que decirles, 5 hojas de notas y siempre batallo. Voy a tratar de hablar más rápido hoy, ¿verdad? Algo del apóstol Basilio pero ténganme paciencia. Creo que vamos a ver algunas cosas muy importantes, conceptos no tan solo teológicos, sino que también que pueden ser muy prácticos para nuestra vida diaria. Comenzamos en Filipenses 2, el primer verso. La mitad de la enseñanza, la primera mitad, va a estar enfocado en 5 palabras que se encuentran, 5 conceptos que se encuentran en Filipenses 2:1. Estoy llamando esta plática identificándonos con el prójimo, y creo que al final, a través de la enseñanza, van a ir entendiendo por qué. Pero estos 5 conceptos en el verso 1 del capítulo 2 son herramientas muy útiles y a primera vista quizás son palabras muy sencillas, y como estamos siendo enseñados en el sistema de discipulado que estamos teniendo ahora en los grupos de discipulado, que debemos de profundizar, no solo leer, sino leer varias versiones, si se puede en inglés, español, y también ver las definiciones del griego, ¿verdad? Y hay mucha facilidad ahora de poderlo hacer en el internet, en la computadora, en libros.
y ver realmente el significado. Y se me hizo muy, muy interesante ver el significado de estas 5 palabras. Así es que vamos a ir comenzando viendo cada una de estas palabras. Puse la versión, 2 versiones aquí en la pantalla. Vamos a leerlo. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto o compasión. Otra versión dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas, misericordias, ¿verdad? Y luego también ahí está en inglés, es interesante compararlo. Quiero comenzar y algo que yo aprendí hace poco, realmente hace pocos años, en cuanto al estudio de la palabra, que alguien escuché decir que especialmente cuando leamos las cartas de Pablo, Pablo es alguien muy inteligente y muy analítico y enseña de una manera muy lógica y son argumentos a favor de lo que él está queriendo compartir, ¿verdad? Y hay unas palabras claves en los cuales debemos de fijarnos. Y aquí en Filipenses 2:1 comienza diciendo, por tanto. Cuando hay un por tanto, o un así que, o un entonces, o un por qué, debemos de analizar lo que está diciendo, pero para entenderlo hay que ver lo que dijo antes. Entonces quiero comenzar viendo el capítulo 1, algunas cosas importantes ahí, y especialmente los últimos versos del capítulo 1. Entonces vamos a ver algunas cosas de lo que Pablo dijo en el capítulo 1, algunas cosas importantes, ¿verdad? Pablo es alguien muy positivo, y lleno de gozo, y está tratando de ver lo bueno de la situación en que se encuentra, ¿verdad? Y en el verso 8 él dice, pues Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros con el profundo amor de Jesucristo, ¿verdad? Él es muy expresivo en esta carta en cuanto a su amor y cariño hacia ellos. En el verso 21 dice, pues para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. O sea, él está sufriendo, ya tiene bastante edad, está cansado, físicamente agotado, ¿verdad? Está viviendo en condiciones horribles, ¿verdad? Y luego en el verso 24 dice, sin embargo, continuar en la carne, o sea, aquí en la tierra, es más necesario por causa de ustedes, ¿verdad? Él así expresa, dice, yo si me quedo aquí es porque los quiero ayudar, les quiero enseñar, yo sé que ustedes me necesitan, ¿verdad? Y luego los últimos versos del capítulo 1, en el verso 27 dice, firmes en un mismo espíritu. Él se enfoca mucho en la unidad. En las iglesias donde viajaba Pablo, los que él fundó, eran iglesias en lo que había sido el imperio griego y luego romano, y había en esas ciudades diferentes culturas, personas que hablaban diferente idioma, algunos eran judíos, y había gente rica, gente pobre, mujeres, hombres, algunos eran esclavos de diferentes razas, y él siempre los animaba a que estuvieran unidos, ¿verdad? Y él decía, en Cristo esas cosas no deben de causar ninguna diferencia, somos uno en Cristo. Entonces él enfatiza mucho la unidad en sus cartas, y aquí en el verso 27 dice, firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes en la fe del evangelio, de ninguna manera intimidados por vuestros adversarios. Tenían muchos adversarios los cristianos, los discípulos de Cristo. Tanto los judíos no los querían como los romanos no los querían.
dice, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Entonces, él se identificaba y sentía cariño por los hermanos en Filipos, en parte por los sufrimientos que habían pasado juntos, ¿sí? Entonces, él está diciendo, debido a este amor que yo tengo por ustedes, ustedes también deben de amarse igual por el bien del evangelio, y necesitan mantener esa unidad para el bien del evangelio y el reino de Dios, ¿verdad? Y realmente es el sufrimiento el que los está ayudando. Vean el sufrimiento como una herramienta para mantener esa unidad, ¿sí? Ahora vamos a pasar otra vez a Filipenses 2:1, ¿sí? Ya que vimos un poquito la razón o el por tanto. Entonces en el verso 1 dice, por tanto, si hay algún estímulo, o se traduce consolación. Esa palabra consolación es en el griego la palabra paraklesis o parakletos, quizás lo han escuchado, y literalmente significa llamar para estar al lado, o es mostrar el deseo de estar al lado de alguien, ¿verdad? Entonces, consolar o consolación, paraklesis, significa estar junto a alguien, ¿verdad? Entonces, si alguien está necesitando ser consolado, ¿verdad?, lo primero que se hace es acercar, estar junto a esa persona. Y muchas veces, pues, si alguien necesita ser consolado es porque están sufriendo, ¿verdad? Y quiero leer rápidamente lo que Pablo le dice a la iglesia en Colosas, en segunda de Corintios. Segunda de Corintios, el primer capítulo, en la primera parte de esta carta a los Corintios, Pablo les dice en el verso 3, dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que se fijen aquí cuántas veces menciona consuelo, consolar y sufrimiento, ¿verdad? Dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación, o si somos consolados es para vuestro consuelo, que obra para soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos, y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes, importante esa palabra, copartícipes de los sufrimientos, así también sois de la consolación. Casi parece un trabalengua, ¿verdad? Porque menciona tanto sufrir y consolar, ¿verdad? Ahora, creo que podemos deducir de esto que el primer paso en acercar en la unidad de consolar a alguien, el primer paso, el primer ingrediente es estar junto, estar próximo a esa persona. Tienes que estar junto, ¿verdad? No alejado. Ahora, hay un dicho en inglés, y esto lo digo porque a veces para consolar a alguien no nos acercamos a esa persona porque no sabemos qué decir. ¿Les ha pasado eso? A mí me pasa todo el tiempo. Me pasa mucho, digo,
no les quiero hablar o no los quiero ir a visitar o no los quiero ir a saludar porque, ¿qué les digo? O sea, no sé qué decirles. Pero muchas veces lo más importante no es lo que uno dice, sino estar presente, estar al lado. En inglés hay un dicho, dice, I don't care how much you know until I know how much you care. Se puede traducir, creo. No me importa cuánto sabes hasta saber cuánto te importo, ¿verdad? Una buena manera de mostrar amor y mostrar a alguien que los valoramos como personas es escuchándoles para llegar a conocerles mejor, identificarnos, entender su dolor, su sufrimiento y la situación difícil en que están pasando y muchas veces queremos hablar, sentimos la necesidad de hablar o creemos que hablándoles podemos ayudarlos a salir de esa situación, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo, iba a decir nosotros o ustedes, pero cuántas veces yo he ido a visitar a algún enfermo y lo primero que pensamos, y a lo mejor hasta lo decimos, ¿verdad? Queremos, por bien de la persona decimos, pues, te estabas cuidando, ¿qué comías? Es importante comer saludable, es importante hacer ejercicio y queremos dar un consejo a la persona, ¿verdad? Y claro, hay que dar un consejo, pero muchas veces la persona no está listo para recibir un consejo y no quieren saber lo que sabemos hasta saber que realmente nos importa y nos identificamos con su situación, ¿verdad? Puede haber muchos ejemplos, ¿verdad? Alguien está en una situación difícil financiero y nos damos cuenta que están batallando con sus finanzas y quizás lo primero que pensamos es no, pues son bien gastalones, no han de tener un presupuesto, usan mucho las tarjetas de crédito, mira cómo se visten con ropa de lujo y mira el carro que traen. ¿Sí me explico? La gente quizás en ese momento no está necesitando un consejero o que les ayudemos a hacer un plan de finanzas, ¿verdad? Sino que simplemente estar con ellos y mostrar que sentimos pesar por la situación en que están pasando. Fíjense que estar presente es tan importante que dice la Biblia que Jesús, uno de los nombres de Cristo Jesús es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, ¿sí? Y más adelante vamos a ver en Filipenses 2, donde Pablo habla de eso, de que Cristo vino para estar con nosotros. Pero Jesús es llamado el Consolador, ¿sí? Ahora, normalmente pensamos, o yo he escuchado siempre creciendo, que el Espíritu Santo es el Consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo es nuestro Consolador y está para ayudarnos. Pero aunque el Consolador puede enseñar o puede ayudar, la idea principal de esta palabra parakletis es estar presente, estar al lado, ¿sí? No, aunque uno puede estar al lado para ayudar, pero la idea principal es que estés presente, ¿verdad? Y en Juan 14:16, Jesús le dice a sus discípulos, antes de irse al cielo, dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté. ¿Para qué? Para que esté.
El punto principal del Consolador es estar, ¿verdad? Que esté con vosotros para siempre. Muchas veces lo primero que alguien que está sufriendo necesita saber es que vamos a estar ahí con ellos y no los vamos a dejar. La segunda palabra que vamos a ver es muy parecido a consolador, y eso es consuelo, ¿verdad? En Filipenses 2:1, una traducción dice consuelo, la otra traducción dice refrigerio, ¿sí? En inglés dice comfort. Entonces, esta palabra es muy parecido, pero un enfoque un poquito diferente. La palabra consuelo, o sea, paramution, significa literalmente hablar cerca. Ahora, la otra palabra significaba ¿qué? Llamar o estar cerca. Esto es hablar cerca. Hablar cerca habla o significa que estemos hablando en una voz suave, con cariño, ¿verdad? Cuando alguien está con su amigo o con su esposo, su esposa, o novio o novia, ¿cómo se habla? ¿Verdad? Se habla suave, ¿verdad? Cuando uno se está acercando a alguien que está sufriendo, ¿cómo les hablas? Oye, pues ¿qué pasó? ¿Verdad? A ver, quizás cuando éramos niños y el amigo se caía de la bicicleta, llegábamos y decimos, oye, pues ¿qué, no te fijaste? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y ahí está con el brazo quebrado y nosotros regañándole, ¿verdad? No te fijaste. No, pero el consuelo, esta palabra paramution, es llegar y hablar con ternura, hablar estando cerca de la persona. Entonces, una vez que estamos cerca, hemos sido llamados o desear estar cerca y hemos escuchado, entonces sí podemos hablar de una manera cariñosa, ¿verdad? Ahora aquí dice que es consuelo de amor. Ahora, muchos de ustedes saben que hay varias palabras en el griego para amor. Aquí la palabra amor es ágape. ¿Qué significa ágape? Es el amor divino, y es divino porque es un amor que en sí no tiene mérito o causa. Y no es un sentimiento. Esta palabra ágape no es que Dios tiene cariño o fileo hacia nosotros, ¿verdad? No es una emoción. Ágape es una decisión, y es una decisión no basado en mérito o causa, es una decisión simplemente porque sí. Es un poco parecido a misericordia o la palabra gracia, ¿verdad? Que es sin causa, sin mérito. Entonces, Pablo está diciendo que los de Filipos deben demostrar consuelo en amor, y esas palabras de amor que van a expresar no deben de ser las palabras que quizás la persona merece, ¿sí? Quizás la persona merece que se le exhorte, oye, pues debes de comer mejor, debes de bajar de peso, debes de hacer ejercicio, te debes de fijar más, debes de no gastar tanto, ¿verdad? Que quizás eso sea lo que merecen, ¿verdad? Pero estas palabras de cariño deben de ser palabras amorosas que quizás no merecen. Quizás diciendo te amo, te quiero, voy a estar contigo, voy a proveer por ti, tú eres importante, eres inteligente, etcétera, ¿verdad? Les quiero dar dos ejemplos de esto en la Biblia. El primero es José. José, el soñador, José, el hijo de Jacob, que fue vendido a Egipto. No quiero contar toda la historia de José, si no estaríamos aquí toda la tarde.
¿verdad? Pero ustedes la conocen, se encuentra al final del libro de Génesis. Y después de que José haya estado en Egipto por muchos años y sus hermanos llegaron, su papá llegó y después de tiempo su papá fallece, ¿verdad? José perdonó a sus hermanos por haberlo vendido y haberlo tratado tan mal, por no haber tenido misericordia con él. Cuando el papá Jacob fallece, entonces los hermanos dicen, no, pues ahora sí José se va a vengar de nosotros, ya que a lo mejor nos trataba bien simplemente por nuestro padre. Pero José les habla, y pues deberían de leerlo si no conocen la historia, pero en el verso 21 del capítulo 50 dice José, ahora pues no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Entonces aquí esta palabra consoló es lo mismo que estamos viendo en Filipenses, ¿verdad? Y significa hablar cariñosamente. O sea, les consoló hablando con palabras de amor, así como aconsejó Pablo. Hay otro ejemplo de alguien que sufrió mucho en la Biblia. ¿Se acuerdan? ¿Quién sufrió mucho en la Biblia? Los sufrimientos de Job, ¿verdad? Y vamos a ver rápidamente. Otra vez, si no conoce la historia, necesitan leerlo. Es muy interesante, pero es un ejemplo también de consolar. ¿Cuántos amigos tenía Job? 3 amigos llegaron, ¿verdad? Y podemos tomar como ejemplo Job y sus 3 amigos en cuanto a consolar. Job fue alguien rico que perdió todo y los 3 amigos llegan. En Job 2:11 dice, cuando los 3 amigos de Job vinieron cada uno de su lugar, pues habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y consolarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo sobre el cielo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él y por ¿cuánto? 7 días y 7 noches sin que nadie le dijera una palabra, porque vieron que su dolor era muy grande. Entonces, ¿hicieron bien? Sí, ¿verdad? Yo creo que nadie de aquí pudiéramos acercarnos con un amigo y estar callado por 7 días. O sea, se acercaron a él, estuvieron junto a él y no sabían qué decir, ¿sí? Pero ahí estaban junto con él consolándole, ¿verdad? Ahora, el libro de Job es muy largo y desafortunadamente después de 7 días Job empieza a hablar y empieza a expresar su profundo dolor y confusión diciendo, yo no sé por qué me está pasando esto, ¿verdad? Y desafortunadamente los amigos de Job, en lugar de hablar palabras suaves, cariñosos, de amor, ¿verdad? Hicieron lo que yo creo que yo haría. Le dijeron a Job, oye, sabemos que Dios es justo, que Dios es soberano, que Dios nos paga, si nos portamos bien, nos paga con bien, y si nos paga mal, pues nos va mal. Y sabemos cómo es Dios, ¿verdad? Y Job, tú conoces a Dios. Pues, ¿qué has hecho, Job, para merecer esto? ¿Verdad? Entonces, están como por 30 capítulos, por días y días, están ahí con Job diciendo, Job,
dinos, pues confiesa, algo has de haber hecho, pues creemos que eres muy buen hombre, pero pues algo has de haber hecho, mejor confiesa y arrepiente de lo mal que has hecho, ¿verdad? Entonces Job les dice en el verso 2 del capítulo 16, he oído muchas cosas como estas. Job ya estaba harto. Consoladores gravosos sois todos vosotros. No son buenos consoladores. Sí, aquí estuvieron 7 días callados, pero no se están identificando conmigo, no están tratando de entender el dolor y el sufrimiento que yo estoy teniendo. Ahora vamos a regresar a Filipenses 2:1. Filipenses 2:1, la tercera palabra que vamos a ver dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu. Ahora, esta es una palabra, como yo crecí en la iglesia entre pastores y viajando con mis padres a muchas iglesias, es una palabra muy conocida entre nosotros los cristianos, esta palabra comunión. Y se dice que nos gusta tener comunión y a veces se nota, ¿verdad? Aquí en la pancita. Para nosotros comunión es salir a cenar el domingo después de la reunión, aún a lo mejor entre semana, en los grupos de hogar. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Verdad? Estudiamos un poquito y tardamos un montón comiendo, ¿verdad? Nos gustan las fiestas, nos gusta la carne asada, ¿verdad? Pero aquí Pablo no está hablando de la carne. Aquí Pablo está diciendo comunión del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu es lo opuesto a lo material o la carne. Pero esta palabra comunión se traduce a veces participación. Es la palabra koinonía. Y incluso he visto algunas iglesias, conozco una iglesia aquí en Houston, donde en la entrada del comedor tiene ahí, dice, sala de koinonía, ¿verdad? Y muchas veces cuando pensamos en koinonía o comunión, pensamos en compañerismo y comer juntos. Y es verdad que desde el comienzo de la iglesia los apóstoles o los discípulos se reunían para partir el pan juntos, y es una parte importante de la unidad y compañerismo que nosotros tenemos, que nos identificamos uno con el otro. Pero esta palabra significa más que simplemente comer juntos y participar del pan. Es una palabra mucho más profundo, y aquí Pablo está diciendo comunión del Espíritu. En aquel tiempo esta palabra se usaba también para socios, ¿verdad? Y Jaciel hace rato habló en el primer capítulo, Pablo dice de comunión, y está diciendo nosotros somos como socios en el Evangelio, o se usaba también socios de negocio. Se dice que los esposos tienen comunión o koinonía porque son socios en la familia, ¿verdad? Trabajan juntos para lograr un propósito. Entonces, Pablo aquí está hablando de una comunión aún más profundo, y creo que cuando dos personas sufren algo muy parecido, hay una comunión aún más profundo, hay una identificación que no es superficial. En el capítulo 3, o sea, en el siguiente capítulo, Filipenses 3:9 al 11, aquí Pablo está mostrando su profundo deseo. Lo que él más deseaba
Y él está diciendo a los de Filipos, dice, yo deseo ser hallado en él, en Cristo, y conocerle a él el poder de su resurrección y la participación. Y esa palabra participación es koinonía o comunión. Y suena como un poco raro, ¿verdad? Los traductores no ponen comunión porque no entenderíamos. Para nosotros comunión es fiesta, es convivio, es algo alegre. Pero un sentido más profundo de comunión, de koinonía, es cuando hay una identificación en los padecimientos y en el sufrimiento. Dice, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Entonces Pablo encuentra un propósito en el sufrimiento, ¿verdad? Que Dios tiene propósito en todo, y el propósito de sufrir es identificarse con Cristo en su muerte para poder también identificarse en su resurrección, ¿verdad? Entonces, siguiendo el hilo aquí, Pablo está diciendo, ustedes necesitan acercarse, necesitan ser llamados para estar juntos, necesitan hablarse suavemente palabras de amor, y una vez que lo hayan hecho, entonces pueden ser socios en ayudarse mutuamente, pueden unirse en un propósito. Entonces hay un cierto hilo o secuencia lógica de lo que Pablo está diciendo. Les está diciendo, necesitan acercarse, estar uno al lado del otro, necesitan hablarse suavemente con cariño y después ser socios, tener comunión para poder trabajar juntos. La siguiente palabra es la palabra afecto profundo, o podríamos decir, también traducir, entrañable. ¿Qué creen que significa la palabra entrañable? Significa intestino, ¿verdad? Entonces es algo un poco extraño para nosotros, y muchas traducciones modernas no usan esta palabra entrañable, sino afecto profundo. Y es un sentimiento, esto sí es un sentimiento del alma, es algo que literalmente se siente, es una emoción. La palabra es splagkonon, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún refrigerio de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algunas entrañas o afecto profundo. Esto también es una muestra del profundo amor, no solo un amor divino, sino también un amor emocional del alma que Pablo sentía hacia los filipenses. Y él les está diciendo, así como yo los amo en el amor de Cristo, con el amor ágape, también ámense con un amor profundo. Esto no es un amor de mariposas en el corazón, ¿verdad? Esto es un sentimiento de cuando tú ves a alguien sufriendo, o alguien que está sufriendo un daño, una pérdida, sientes dolor. ¿Dónde lo sientes? ¿En el corazón? No, lo sientes en el abdomen. Pablo, volvemos a leer en Filipenses 1:8. Pablo dice, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Y por última, la palabra compasión, o sea, que también se puede traducir misericordia. Esto es una palabra que es muy importante en la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento.
es una palabra que creo que ya entendemos bastante bien. Y significa sentir lástima, ¿verdad? También es una emoción, es algo del alma que yo siento y va junto con este concepto de entrañas, ¿verdad? De sentir un profundo lástima por alguien que está pasando por una situación de pérdida o sufrimiento. Pablo, entonces vamos a dar un pequeño repaso a lo que ya hemos visto para recordarlo y entenderlo bien. La primera palabra es consolación, que significa llamar o desear estar junto o al lado. Después consuelo, que significa hablar suave o hablar de cerca con una voz suave. Comunión es compañerismo o asociarnos para un propósito. Entrañable, que es efecto profundo. Compasión significa lástima. Estas 5 palabras o conceptos que Pablo les está exhortando que ellos tengan uno hacia el otro son herramientas poderosas para identificarnos con nuestro prójimo y demostrar el amor de Cristo y traer unidad al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y son conceptos, la mayoría de ellos, que solo se obtienen o se muestran cuando hay sufrimiento, ¿verdad? Muchas veces decimos y la gente no cristiana, no creyente, dicen, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Verdad? Si Dios pudiera, si todo lo puede hacer Dios, entonces ¿por qué permite que haya sufrimiento? Una de las causas por el cual creemos que hay sufrimiento es que el sufrimiento nos da una oportunidad de mostrar estos conceptos de los cuales habla Pablo, que son conceptos que son necesarios para mostrar y experimentar el amor. Y Dios es amor, ¿verdad? Estos conceptos requieren cercanía de la persona y cierta intimidad con ellos. Ahora, hablando del amor, ¿verdad? Había un intérprete de la ley que llegó con Jesús y ellos no les gustaba muy bien las enseñanzas de Jesús, y porque Jesús hablaba diferente a los líderes religiosos de su tiempo, los estudiosos de la ley en ese tiempo, y este intérprete o estudioso de la ley llegó con Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Pues, ¿qué dice la ley? Y este señor, como lo conocía muy bien, en Lucas 10:27, este señor responde diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Jesús le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, porque se creía muy bueno, ¿verdad?, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Verdad? ¿Qué significa prójimo? ¿Qué es qué es lo que nosotros normalmente diríamos que es un prójimo? En inglés dice love your neighbor, tu vecino, ¿verdad? Tu prójimo es el que está al lado de ti, el que está cerca de ti, el que está próximo a ti, ¿verdad? Ahora, Jesús no contestó precisamente así, sino que dio una respuesta o lo retó a pensar muy diferente. Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Ahora, sin meterme en mucho detalle, ¿quiénes eran los samaritanos? Pues no eran queridos por los judíos, habían sido parte de la nación de Israel,
Pero casi 1000 años antes, después de que murió Salomón, ellos se rebelaron en contra de Judá y Jerusalén y los reyes de Judá, y ellos fueron llevados cautivos a Samaria, y el rey de Samaria mandó mucha gente de Asiria a habitar ahí, y por cientos de años, bueno, antes de que fueran llevados cautivos, se portaron muy mal, se mezclaron con las naciones vecinas, adoraron a muchos otros dioses, se portaron mal en todo sentido, ¿verdad? Y Dios por eso los castigó. Y en los tiempos de Jesús, los samaritanos eran una raza mixta y no eran nada queridos por los judíos, que Jesús era judío y los discípulos eran judíos, ¿verdad? Entonces Jesús cuenta la parábola del buen samaritano, y la parábola dice, bueno, que un hombre va de camino de Jerusalén a Jericó y es asaltado por ladrones, es golpeado y dejado medio muerto al lado del camino, ¿verdad? Luego, siguiendo la parábola en Lucas 10:31, dice Jesús: por casualidad cierto sacerdote, ¿quién? Un religioso, ¿verdad? Que debe de conocer muy bien la ley y estar cerca de Dios, bajaba por el camino, y cuando lo vio, pasó de largo, pasó por el otro lado, o sea, ni siquiera se pasó de largo, o sea, dio la vuelta, se alejó de él, ¿verdad? Luego dice, del mismo modo también un levita, también los levitas eran del tribu que servían en el templo y estaban más cerca de Dios y conocían la ley. También un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado. O sea, Jesús no está diciendo ni siquiera que se fue derecho y lo ignoró y no se volteó, sino que adrede se alejó de él. El verso 33, pero cierto samaritano, o sea, estos de Samaria que no eran queridos, que los criticaban por su pasado tan malvado, ¿verdad? Por no ser una raza pura, que iba de viaje, llegó a donde él estaba. ¿A dónde llegó? Se acercó a él, ¿verdad? Entonces aquí la idea de Jesús, cuando Jesús está queriendo explicar quién es el prójimo es ¿quién? El que está cerca de ti, ¿verdad? Y lo que Jesús está diciendo, tu prójimo no es quien está cerca de ti, es la persona a quien tú te acercas. El prójimo puede ser cualquier persona que está sufriendo, al cual tú te debes de acercar. Entonces el prójimo no es necesario tu vecino, no es necesario tu hermano, sino que el prójimo es aquel que está en necesidad, que necesita que tú te acerques a él, ¿verdad? Entonces es muy diferente a lo que este intérprete de la ley había pensado. Él pensaba, no, pues yo cuido y yo atiendo y yo ayudo a los que están cerca de mí, a mis familiares, mis vecinos, a las personas a quien yo amo. Ahora, vamos a pasar ahora un poquito más adelante en Filipenses 2. La siguiente parte de Filipenses 2 es una parte tan importante, algo que a mí me ha gustado mucho, y es lo que en muchas Biblias se titula la humillación de Cristo. La humillación de Cristo. Y normalmente cuando pensamos en esto, pensamos en dos cosas.
Los que estudiamos teología, doctrina, esta parte ha sido muy estudiado por el misterio que es que Dios se hizo hombre, ¿verdad? Cristo, hombre, Dios. Era hombre, pero era Dios, ¿verdad? Y muchas veces estudiamos esta parte de Filipenses 2, comenzando con el verso 5, queriendo explicar o entender cómo es que Dios se hizo hombre. Y aquí Pablo no está dando una lección teológico o doctrinal. No creo que está queriendo explicar cómo es que Dios se hizo hombre, sino que en parte está diciendo que así como Cristo se humilló, ustedes se deben de humillar para poderse llevar bien uno con el otro. Pero la humillación, o sea, el propósito no es de que aprendamos a humillarnos. El propósito de este pasaje, lo que Pablo está diciendo, el propósito no es la humillación y que debemos de aprender cómo humillarnos. El propósito y la verdad central es que Cristo se humilló para identificarse con el hombre, ¿sí? El propósito no es la humillación en sí, sino que el propósito de la humillación es la identificación con el hombre. Ahora, Dios siendo eterno y todo lo pudiendo hacer, Dios nunca había sufrido. Entonces Dios nunca había experimentado lo que era ser hombre, ¿verdad? Y para que Dios se acercara al hombre y tuviera comunión con el hombre, y para que Cristo fuera el sacrificio perfecto y pagar el precio por los pecados, Él tuvo que experimentar lo que es ser hombre y morir como hombre, ¿verdad? Vamos a leer Filipenses 2, los versos 5 al 9. Haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios. Él no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y haciendo semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Entonces Cristo se humilló, y sí debemos de aprender a tener una actitud o una mentalidad de humildad para podernos llevar bien con nuestro prójimo, pero también debemos de estar dispuestos a humillarnos en acercarnos con personas que están sufriendo para poderlos elevar a un lugar donde ellos merecen estar. ¿Sí me explico? Entonces, son dos cosas: tener una actitud de humildad para llevarnos bien, pero también tener una actitud de que yo me voy a humillar, me voy a poner en una posición de poder estar al lado de la persona que está sufriendo para poder ayudar y asociarme con esa persona para poder, así como Cristo se levantó y fue puesto en un lugar elevado, y así también decía Pablo, así si yo me identifico con Cristo en su muerte, también puedo experimentar la vida nueva que es ser resucitado con Él. Para terminar, quiero darles varios ejemplos de personas que yo he conocido o que he sabido que han hecho esto. En el pasado he hablado de mi papá. Mi papá falleció hace 18 años, pero fue un gran ejemplo para mí.
Y quiero mencionarlo primero esta vez. Mi papá habiendo nacido en Canadá, pues creyente y queriendo desarrollar ministerio, estudió para ser ministro y se dio cuenta de que había gente en el mundo con necesidad, y al estar investigando a dónde Dios pudiera querer que él fuera, se dio cuenta y fue invitado por un amigo que él había conocido antes, que estaba en Cuba, y este amigo fue de Canadá a Cuba para ministrar a la gente en Cuba en los años 50, como alrededor del año 54, 56, antes de que Castro tomara poder y durante el tiempo de la Revolución Cubana. Entonces mi papá fue en el año 58 a Cuba durante la revolución, y Castro tomó poder año y medio después. Pero mi papá tenía corazón hacia la gente pobre y la gente más necesitada. Entonces él fue a vivir en un pueblito cercano a donde estaba su amigo, y se había convertido un alcohólico, un borracho, ¿verdad?, del pueblito, varios años antes, y este señor empezó a predicar y se hizo evangelista y empezó a convertir la gente, y mi papá era más maestro, entonces él se asoció con este cubano que se llamaba Cheo, y Cheo era evangelista y mi papá maestro, y empezaron a fundar iglesias en los pueblitos, en los campos, ¿verdad? Y digo esto porque mi papá vivió con Cheo. Mi papá estaba soltero, vivió con Cheo, y no conozco muy bien, pero me imagino que vivía en condiciones bastante escasos de recursos, ¿verdad? Y en cartas que después mi papá escribe a quien llegó a ser mi mamá después, pues comparte algo de lo que él sufrió, se puede decir, alimentos de los cuales él no estaba acostumbrado, frijol negro y arroz, pasar tiempo allá en un país muy tropical, muy caliente en el verano, y sin, pues obviamente, aire acondicionado, y sin mucho transporte, etcétera, etcétera. Mi papá vivió con este cubano en una casa que creo que era bastante pobre, y se pudo identificar con esta gente a quienes él estaba ministrando. Su amigo, la hija del amigo, hace algunos años escribió un libro, biografía de la vida de sus padres, y hace unos años me entregó el libro que ella escribió de la vida de sus padres. Y algo que se me hizo interesante fue ese tiempo que pasaron en Cuba, y ella dice cómo en el campo hicieron su casa, ellos hicieron su casa de las palmeras, ¿verdad? El tronco de la palmera lo cortan para hacer tablas, y de eso hacen las paredes, y el techo lo hacen de las hojas de la palmera. Y cuenta, ella tenía varios hermanos, eran chicos de edad, y ella cuenta en el libro cómo vivían en esas condiciones, y dice que sus hermanos se divertían buscando tarántulas y escorpiones en el techo y alrededor, adentro y afuera de la casa, ¿verdad? Y siendo gente de Canadá, pues no había escorpiones y tarántulas, entonces para ellos, por lo menos para sus hermanitos, era divertido, ¿verdad? ¿Verdad? También otro ejemplo de personas que estuvieron dispuestos a bajarse para identificar con alguien que está sufriendo.
hace como 20 y tantos años conocí un señor aquí en Houston que él ministra hacia la gente que vive en la calle, debajo de los puentes, gente que no tienen dónde vivir, ¿verdad? Y fue impresionante porque él cuenta las necesidades de esas personas, y muchas veces podemos decir, no, pues es gente que no quiere trabajar o gente que toma drogas o lo que sea, pero él sentía esa compasión hacia ellos, y para poderse identificar mejor con ellos y abogar por ellos, él pasaba una semana al año viviendo en la calle. Entonces dejaba crecerse la barba, se ponía ropa sucia y vivía en la calle con ellos para poder ministrar a ellos, pero también para poder sentir y entender lo que era y las dificultades que estas personas pasan, ¿verdad? Otra cosa que nunca se me ha olvidado, que me impresionó, que algo quizás un poquito sorprendente, hace como 30 años, cuando yo estaba recién casado, vivíamos en México, y en el pueblito adelantito de donde viven mis suegros, la gente ahí es mayormente campesina, y los hombres de esos lugares, muchos se venían acá a Estados Unidos a trabajar. Llegó un sacerdote nuevo al pueblo cercano, ¿verdad? Y era el sacerdote que llegaba a dar misa ahí donde viven mis suegros, y los hermanos de ahí empezaron a decir, fíjate que el nuevo sacerdote habla bien de nosotros, no dice a la gente que nos corran o que nos maldigan, o sea, él habla bien de nosotros, es buena gente. Entonces yo fui con el pastor, fuimos a conocer al sacerdote, dije, pues vamos a conocerlo, a lo mejor podemos hacer una amistad, y pues ya que dicen que es buena gente, y fuimos varias veces a visitarlo, y sí, nos recibió muy bien, y le regalé algunos libros, no sé si los leyó, pero le regalé algunos libros, pero me contó algo muy interesante que nunca se me va a olvidar. Dice que él antes, un poco más joven, dice que él sentía cierto lástima o por la gente del campo, gente campesina, y dice que los campesinos a quienes él servía le contaban muchas historias de sus viajes acá al norte, ¿verdad? De cómo venían acá, cruzaban la frontera y trabajaban unos meses y luego regresaban. En ese tiempo era más fácil ir y venir. Y dice que los campesinos del pueblo decían, deberías ir a conocer Estados Unidos. Y este sacerdote, curiosamente, como sacerdote seguramente pudiera haber ido y sacar una visa, dijo, no, yo quiero ir y quiero saber cómo es que ellos van y cruzan y trabajan. Y entonces se vino de ilegal, se vino el sacerdote con los hombres del pueblo y pasó meses con ellos acá trabajando. Y pues, ¿tú crees que la gente del pueblo después no lo quería más? Seguramente lo querían mucho, y él se identificó con ellos porque, pudiendo haberse venido acá, no teniendo necesidad de trabajar, ¿verdad? No teniendo necesidad de sufrir en esa venida, ¿verdad? Él decidió acompañar a las personas a quien él servía. Eso me hizo pensar, ¿verdad? Yo desde ese tiempo y todos estos años, 30 y tantos años, he conocido mucha gente indocumentada, ¿verdad? Que está acá, y es muy fácil para mí, y últimamente con el presidente que tenemos, ¿verdad? Mucha de la gente indocumentada aquí está más preocupada, ¿verdad? Y varias veces he tenido que morderme la lengua,
Porque mi reacción natural es decir a estas personas, ¿saben qué? Tengan fe, Dios está en control, Dios sabe, Dios va a obrar, están en manos de Dios, no se preocupen, no se crean todo lo que dicen en los noticieros. Y yo tengo que decir, ¿sabes qué? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir eso? Yo no tengo idea de lo que es estar aquí sin licencia y todo aquello, ¿va? Preocupándome si me van a parar. Entonces me puse a pensar, quisiera ser como ese sacerdote. Pónganse a imaginar, ¿verdad? Yo, que me decían el bolillo en México, ¿verdad? Cruzando la frontera, nadando el río, ¿verdad? Tendría que, no sé, cambiar mi apariencia, que no sería muy fácil, ¿verdad? Tendría que olvidarme del inglés. Pero imagínense si yo me viniera como ese sacerdote vino y yo dijera, no, pues yo quiero identificarme, yo quiero ayudar a estas personas aquí indocumentadas y quiero poderles dar unas palabras de ánimo, unas palabras de fe y quiero abogar por ellos, pero necesito acercarme a ellos, necesito saber qué se siente. Entonces yo me cruzo el río y me vengo y camino por horas o por días y no sé inglés y mi apariencia es muy indito, ¿verdad? Quizás. Y ando acá manejando sin licencia y buscando trabajo sin seguro social y todo aquello, ¿verdad? Sería imposible, para mí literalmente sería imposible, ¿verdad? Pero me puse a pensar, cuando nosotros hablamos de la humillación de Cristo y tratamos de entender cómo es que Dios se hizo hombre y decimos, no lo entiendo, es porque en lo natural es imposible, ¿verdad? Sería algo así como yo queriendo venirme de ilegal, ¿verdad? Sería imposible. Y podemos decir que para Dios hacerse hombre era imposible. Y es un misterio la encarnación. ¿Cómo es que María quedó embarazada del Espíritu Santo y cómo es que ese ser que nació era Dios y era hombre? Pero este ejemplo del sacerdote que se vino, o en mi caso, ¿verdad? Yo naciendo, siendo ciudadano con todos los derechos de ciudadanía y nunca haberme preocupado de que la inmigración me fuera a parar o que me fueran a regresar a otro lado, ¿verdad? Así Cristo, teniendo todos los derechos de Dios, siendo Dios mismo, con el poder de Dios, la gloria de Dios, ¿verdad? Cristo dejó todos esos derechos, así como si yo pudiera dejar mis derechos de ciudadanía y experimentar lo que es ser un indocumentado, así más o menos de mayor grado hizo Cristo. Se despojó, se deshizo de sus derechos como Dios y se limitó y experimentó no solo lo que es ser hombre, sino, dice Pablo, que experimentó lo que es sufrir y morir como un hombre. Entonces, esa humillación de Cristo fue con el propósito de identificarse con el hombre, y Pablo nos está diciendo en Filipenses 2 que está diciendo a los de Filipos y también a nosotros que nosotros debemos de hacer lo mismo, este mismo sentir que hubo en Cristo,
también nosotros lo debemos de tener. Ahora, quiero decirles, no solo son los pobres los que sufren. El mundo está lleno de gente aquí en Estados Unidos bien acomodada, pero sufren. Si nosotros prestamos un oído, si nosotros nos acercamos a esas personas como un prójimo, como un igual, sin intimidarnos, y nosotros prestamos un oído y estamos cerca de ellos para escucharlos, nos daremos cuenta que hay mucha gente que sufre. Mi esposa tiene negocio y tiene clientes. Muchos de sus clientes es gente bien acomodada, tienen casotas, mansiones comparado con lo que nosotros tenemos, tienen carros, tienen todo lo que uno pudiera desear, pero por alguna razón algunos de ellos han tenido la confianza de contar. Mi esposa ha tomado el tiempo de escucharles y muchos de ellos tienen problemas y uno pudiera decir, ay, si yo tuviera lo que ellos tienen, ¿verdad? Y a veces hasta sentimos envidia, pero cuando nos acercamos a esas personas para escucharles, nos damos cuenta que es gente que sufre y nosotros estamos muy bien comparados con el gozo del Señor y las bendiciones del Señor. También me imagino, Cristi González está aquí, ella es estilista. ¿Qué mejor oficio para poder escuchar? Tienes a la persona ahí cautiva, a veces por horas y horas, ¿verdad? Y a lo mejor principalmente mujeres, y a las mujeres les encanta hablar, ¿verdad? Y me imagino que Cristi pudiera contar muchas historias de gente bien acomodada que tienen problemas muy, muy serios, y ella puede primero escuchar y después hablar palabras de amor y compadecerse, identificándose con esas personas. Entonces, Pablo es alguien que en el libro de los Filipenses habla de gozo, porque él ha encontrado sentido y propósito en su sufrimiento. Él no se está quejando diciendo, ¿por qué me pasa esto? Él está diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy sufriendo y mi sufrimiento me hace que yo puedo tener una unidad, una identificación profundo y un amor profundo con ustedes y también con Cristo. Mi deseo es conocer a Cristo, y si yo sufro un poquito de lo que Cristo sufrió, eso me hace identificarme con Cristo y morir con Él, identificarme en su resurrección, ¿verdad? Pablo les dice en Filipenses 2:2, o sea, después del verso 1, les dice en el verso 2, hacer completo mi gozo hacer completo mi gozo siendo del mismo sentir, conversando del mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Entonces, ese sufrimiento que ellos estaban teniendo los habilitó para poderse identificar, y esa identificación podían tener unidad, y en esa unidad podían trabajar juntos para un solo propósito. Y esto es lo que Dios nos quiere decir hoy. Nosotros como Centro Cristiano, como creyentes, como discípulos de Cristo, Dios nos manda a que nos identifiquemos con la gente que sufre, y no falta quien haya por ahí, y solo está de que nosotros abramos nuestros ojos y hagamos el propósito de amar a nuestro prójimo. Amén. Vamos a estar de pie. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por el gran amor que tú tuviste hacia nosotros, que ese amor que mandaste a tu Hijo Jesucristo, ese regalo para que tú quisieras estar con nosotros, te identificaste con nosotros,
sentiste lo que nosotros sentimos, fuiste tentado como nosotros somos tentados. Tú eres un Dios compasivo y amoroso, y gracias, Señor, porque así como tú moriste por nosotros, también nosotros somos resucitados a una nueva vida contigo, y ahora nos mandas a ser embajadores de ese amor en que podemos nosotros acercarnos a nuestro prójimo, escucharlos, entenderlos y elevarlos también a un lugar donde ellos también pueden experimentar tu propósito, tu bendición, tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos compartir de Cristo hacia esas personas y mostrarles también tu amor, el amor que nos has mostrado. En nombre de Jesús, amén.